Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó que cuadriplicó su capacidad para completar los exámenes médicos de visa de inmigrante. La representación diplomática estadounidense agregó en un mensaje publicado el martes en Twitter que ampliará sus servicios consulares aún más en el 2023 para facilitar una migración segura y legal. Días después de que las autoridades sanitarias de Cuba alertaran sobre el aumento de casos de dengue, cubanos consultados por Radio Martí denunciaron una gran preocupación. Tomás Cardoso informa. Las autoridades sanitarias cubanas han alertado de un aumento significativo de los casos del dengue en edades pediátricas. En declaraciones a la agencia cubana de noticias, Damaris Borrego, jefa del servicio de atención en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez en Santiago de Cuba, advirtió de un aumento de la incidencia de menores de edad en esa institución de salud. También el diario espiritano Escambray recientemente reportó un alto número de ingresos por dengue en el Hospital Infantil Provincial. Y sobre esta situación, días después de que las autoridades sanitarias de Cuba alertaran sobre el incremento de los casos de dengue en niños, cubanos consultados por Radio Martí denuncian un preocupante aumento de los ingresos hospitalarios pediátricos. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresó su preocupación por los casos del dengue entre menores en el territorio. Es continuo la cantidad de niños que están arribando aquí al pediátrico con Octavio de la Concepción y La Pedraja con dengue, y sabemos las dificultades que pasan estos niños, primeramente por la falta de medicamentos tan grande que hay. También en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón hay muchos menores internados. Cuenta Iván Guerra. Niños con picada de mosquito, enfermos de dengue, entre ellos una de mis hijas fue ingresada en el Hospital Avalial que terminó ahí con una deshidratación aguda. En el Hospital Infantil de Santa Clara, José Luis Miranda, también hay un incremento de los ingresos, señala el emprendedor Joel Espinosa Medrano. En Santa Clara ese dengue está hospitalizando mayormente a los niños, lo está dejando bastante débil ante la poca opción de medicamentos. El Hospital Infantil de Banes, Luis Mario Cruz no da abasto al número de ingresos, advirtió William Tamayo. En el hospital pediátrico de los niños sigue la situación incrementándose cada día más. Van entero está contaminado de dengue. Por su parte, la campaña de prevención del gobierno cada día es menos efectiva para combatir el mosquito. Expresa desde San Antonio de los Baños Daniel Alfaro Frías. Están los hospitales colapsados, aquí no se fumiga, el mosquito anda por la libre. Lo que es control de vectores, eso no existe hace mucho tiempo. O sea, existe lo que es la oficina, pero el trabajo no existe. Lady Tavares reside en Camagüey y reportó. Con tantos apagones, las personas la están picando los mosquitos. No fumigan, toda la cuadra está llena de saquitos de basura, no hay de nada. Eldris González Pozo vive en Santiago y califica de crítica la situación con el dengue en el territorio. Hubo un muerto aquí en el 30 de noviembre, se llama Efraín, el muchacho era cartero, tuvo dengue hemorrágico. El pesquisaje no se está haciendo realmente como se debe hacer. Y desde Baracoa, el periodista independiente Joel Acosta Gámez describe el escenario con el dengue. Ellos no pueden ir a fumigar porque no tienen esa capacidad para hacerlo. Y como no hay recursos tampoco en los hospitales para atender a estas personas con dengue, pues lo mandan para la casa bajo medicación de ellos mismos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseveró el martes en Buenos Aires que Luis Ignacio Lula da Silva, vencedor el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, estimuló las dictaduras en América Latina. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que Ucrania está dispuesta a acoger en su territorio armas nucleares de los países que integran la Organización del Atlántico Norte, OTAN. Durante una reunión virtual de jefes militares de Rusia y Bielorrusia, Shoigu afirmó que recientemente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a los países de Occidente a llevar a cabo ataques nucleares preventivos contra Rusia. Y Rusia instó este miércoles a Pyongyang y a Seúl a evitar el aumento de la tensión después de que Corea del Norte disparara al menos 23 misiles al mar y Corea del Sur lanzara sus propios misiles en respuesta. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Venezuela hoy.
Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy en Radio Martí. Quiero darle las gracias a Efraín García en los controles técnicos, también a mi productor Alejandro Sayas Bazán y a los invitados que van a ser parte del panel de hoy para analizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos son Leandro Gasco, colega periodista argentino, y desde la Argentina, Leandro, fíjate, acaba de darse una reunión entre el presidente Gustavo Petro con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Tras 6 años, recordemos la ruptura que hubo cuando el presidente Iván Duque apoyó, al igual que lo hizo Estados Unidos, a Juan Guaidó como presidente encargado. Se rompieron relaciones, etcétera. Ayer en Caracas nuevamente se reúnen, Petro exigiendo una reapertura efectiva, porque a pesar de que los puentes se abrieron hace un mes, pues siguen los grupos delincuenciales haciendo de las suyas, y no hay un comercio bilateral que le conviene a ambos países, ¿no? De manera orgánica. Pero viendo ese encuentro, ¿qué se te ocurre a ti para describir en la situación latinoamericana? Quiero ponerle también en contexto que Estados Unidos ayer, un vocero del Departamento de Estado lo dijo, le pidieron a Petro promover la democracia y rendición de cuentas en Venezuela, después de que el presidente colombiano se reuniera en Caracas, en el Palacio de Miraflores, con Maduro. ¿Qué dice Leandro Gasco? Sí, me parece que es pseudodemocracia. Hay que hablar de pseudo-oposiciones y de pseudodemocracias, ¿no? Porque no hace tanto tiempo, en 2020, se pedían $15 millones por la cabeza del tirano Maduro, ¿no? Y los prontuarios también influyen, ¿no? Petro es un ex guerrillero del M-19 con vinculación fuerte con la FARC, con el narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando ahora en los medios se dice, bueno, pero ahora se ofrece como mediador entre el desgobierno de Venezuela, la pseudo-oposición, porque ellos propician la paz y el diálogo. Bueno, a ver, que lo demuestren con acciones, porque esto es hipocresía y todo paradojal. Yo los siento más interesados en el reparto del negocio, incluso en la expansión de la interfrontera y el narcotráfico y los cultivos, que otra cosa, ¿no? La sociedad colombiana está harta, $1 a más de 5.000, el pan que no lo van a poder comprar a más de 800 con las reformas. Entonces, claro, el escenario sí es complejo porque vemos una comunización en América que preocupa, un Lula corrupto diciendo que lo primero que hace es querer volver a restablecer más vínculos con Venezuela, hablarse con Maduro y vuelta a cosas de cooperación, ¿no? Pero ahí hay una cosa vincular también de la guerrilla de la FARC que no es menor, el tema de la cocaína, ¿no? Cuando incluso, bueno, se recordará lo del fiscal William Barr que dijo sobre Maduro de los delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas, posesión también de armas, lavado de dinero. Que además hacía el pasar, pero no es mínimo. Claro, no es. Además, perdona que te haya interrumpido, pero quería aclarar que incluso la senadora colombiana María Fernanda Cabal le envió un tuit ayer a Gustavo Petro recordándole, usted le va a recordar, valga la redundancia, porque eran las palabras textuales del tuit, a Nicolás Maduro que la justicia estadounidense lo está buscando porque está el cártel de la justicia norteamericana pidiendo $15 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Entonces, es la parte que uno como ciudadano de a pie no termina de entender. Petro, que además tiene relaciones con Estados Unidos, Petro, que por eso es que fija posición el Departamento de Estado, le ha dicho a Maduro, y parte de las negociaciones que nos han dicho fueron exigencias de Nariño, de Palacio de Nariño, hacia Miraflores en Caracas, que permitieran la restitución de los vuelos. Nicolás se ha negado a hacerlo porque Conviasa tiene también sanciones estadounidenses. Y si se llega a permitir, por supuesto se va a crear un pastel donde se va a ver perjudicado Colombia. Entonces hay una geopolítica regional, Leandro, tú como periodista, que es inentendible. No, y además, a ver, volvamos a la campaña, porque la campaña de Petro, hay vinculaciones intercampañas entre Lula, entre Cristina Kirchner, entre Petro, por ejemplo, entre el Partido Socialista Catalán, ahí están los asesores, los operadores,
se repiten nombres, qué sé yo, Anthony Gutiérrez Rubí, Vinicio Alvarado, Xavier Vendrell, el director de campaña que tuvo Petro también, Mario Castaño, perteneciente a una red criminal en Caldas. Es decir, y además, fíjate esto, Alejandro, cuando se produce este encuentro entre Petro y Maduro, ellos dicen, bueno, hay que reabrir el diálogo, voy a utilizar un término que utiliza mucho lo de la izquierda, que es empoderar. Ellos quieren empoderar a quienes, claramente a los delincuentes, porque, a ver, entre los antecedentes que tienen, los vínculos guerrilla-narco, y esto de decir, bueno, vamos a abrirle el juego un poco más al Ejército de Liberación Nacional, a la FARC, nos vamos a acercar al Clan del Golfo, son estructuras criminales, a ver, no se están acercando, no sé, a comerciantes de manzanas, digo, y además dicen, vamos a reconstruir niveles de inteligencia, porque queremos golpear a los dueños del capital que genera el narco. Ay, señores, qué hipocresía. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los que están detrás de toda la estructura? A mí me parece que se van a golpear las cabezas ambos dos, Maduro y Petro, contra la pared, una y dos y tres veces más, ¿no? No sé, espero que haya gente inteligente. Creo que parte del pueblo conserva algo de inteligencia, ¿no? Son momentos difíciles porque lo paradojal se suma, ¿no? Fíjate ahora que hubo sanciones hace poco de la triangulación de oro entre Maduro y Daniel Ortega, ¿no? Ellos buscan resquejos, lugares para restablecer sus intereses y sus negocios, pero no podemos desconocer el clima y el sufrimiento que vive el pueblo. No, y eso es importantísimo, por eso queríamos ver la lectura que tenía Sergio Escobar. Creo que se ha dificultado, él sí me había señalado que tenía algunos compromisos, pero bueno, intentamos también, ya Alejandro Sayas Bazán, nuestro productor, está buscando un periodista en Caracas para que nos ponga en contexto esto. Pero fíjate, esto mismo que has analizado, no solo es que no va a mejorar la condición de vida de los ciudadanos, ni de los cubanos, ni venezolanos, ni nicaragüenses, ni argentinos, en el caso de ustedes que están viviendo una profunda crisis, ¿no? Ahora este grupo aliado con el triunfo de Lula da Silva en Brasil, pues han conquistado prácticamente todo el hemisferio. Ahora fíjate, New York Times ha publicado el día de hoy y uno de sus analistas ha señalado que la visita del presidente colombiano es un premio para Maduro. Ahora, te pregunto yo en base a esto, ¿es un premio para la izquierda radical en la región, esta izquierda que poco le importan los derechos humanos, que poco le interesa el bienestar de ciudadanos que sean libres, al contrario los persigue, los humilla, los desaparece, los encarcela? ¿Qué dice? Sí, y además ellos tienen, como en Argentina, se acrecienta el tema persecutorio también para el que piensa distinto, ¿no? Por eso esta estructura que estamos viendo en América. A ver, lo de Brasil también me deja una reflexión muy grande, porque me hablaba hace, minutos nada más con el Beneco Brasil, un artista, Esteban Benjamín Correa Domínguez, que la verdad, interesante lo que veo y lo que escucho de los venezolanos, que son un faro de luz, incluso los que están en Brasil, ¿no? Porque hubo grandes irregularidades en esta última elección y también en el primer turno. Cuando se habla de fraude previsto, es para tomarlo en cuenta, ¿no? Y además hay una indignación y un resentimiento, un sentimiento de esta injusticia que no se puede tolerar, y de este avance, que es un avance del comunismo, ¿no? Porque hubo una lucha grande para que se aprobara el voto impreso auditable que no se aprobó, y el Supremo Tribunal Federal está penetrado por la izquierda, penetrado por el Partido Comunista en Brasil, y hubo, una también manipulación mediática. Se veía en las publicidades, había 50 publicidades promocionando a Lula y 5 a Bolsonaro. Se potencializó arriba del 40% la propaganda, ¿no? Pero además pasaron cosas que no se han dicho porque se han censurado. Por ejemplo, Lula ingresó a una comunidad en las favelas en Río de Janeiro y se puso una gorra de un grupo armado de traficantes de drogas. La sigla es
CPX, un comando narco en las favelas de Río de Janeiro. Esto se censuró, él lo hizo, pero no es lo único que hizo. Después, ahora, cuando se conocieron los resultados, se puso él una gorra promoviendo la presidencia próxima de Cristina Kirchner para Argentina en el 2023, ¿no? Pero esto es parte de una cuestión. A ver, lo que me deja cierta tranquilidad es que tanto en Minas Gerais como en San Pablo se mantiene el partido de Bolsonaro, y también que el Senado y diputados tienen mayoría, y por eso se puede esperar una oposición que sea un poco más fuerte y resistente, ¿no? En estas horas, en estos minutos, Alejandro, hay manifestaciones, no solo de camioneros, sino de millones de personas frente a cuarteles militares en Río de Janeiro. Y a mí, a ver, es cierto que hay que respetar el voto popular si es que no hubo fraude, aunque la justicia está tomada, pero me genera, no sé, cierta emoción, te digo, que haya gente que se manifieste pidiendo cualquier tipo de intervención federal para no caer en el comunismo, porque, y los venezolanos lo saben muy bien, y los cubanos lo saben muy bien. Tenemos el caso por estas horas del líder de UNPACU, de José Daniel Ferrer, encarcelado hace más de 1 año, 3 meses y 21 días, como muestra, y los más de 1.000 detenidos en Cuba por el castrocomunismo, Así mismo es. Mira, pero hay una incoherencia, Leandro Gasco, periodista argentino con quien estamos conversando. Creo que el programa prácticamente te lo estamos dedicando a ti o tú a nosotros, ya que los otros 2 invitados no aparecen, así que menos mal que tú tienes un gran análisis también desde la Argentina, y te lo agradecemos a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Leandro Gasco, fíjate, hay una incoherencia en precisamente esta descripción que tú estás haciendo de lo que ocurre el día de hoy en las calles de Brasil, una de las economías más importantes del hemisferio. Pero fíjate, Bolsonaro no quiso reconocer la victoria, tardó en hablar, lo hizo apenas ayer martes, mejor dicho, pero un jefe de su gabinete habla de la transición que va a ser pacífica. Entonces, escuché a un analista, y quiero tu opinión al respecto, diciendo, ahí están las incoherencias de no sabemos comportarnos a la altura de líderes opositores a este tipo de gobierno, de este tipo de movimiento de la izquierda, que ya ha conquistado tanto y tienen 4 años prácticamente de paz y sosiego para desgobernar en los países donde están pues mandando. Porque si tú crees que hubo fraude, termínalo de decide este analista. ¿Debería ser así, Leandro? Bueno, a ver, tendrá que comprobarlo la justicia, no la Corte Suprema, que está tomada por el comunismo. Pero claro, no, y tienes toda la razón, y vamos a aclararlo. Yo no estoy incitando a que se desconozcan los votos y un proceso electoral, sino que el presidente, mira, si no estoy de acuerdo, o que no va a haber transición, pero queda claro, como gelatinoso, y al final que asuma la responsabilidad si es que hubo fraude. Sí, bueno, vamos a suponer, si es que hubo fraude, debe hacer eso y debe accionar la justicia. Si es que no hubo fraude, también es cierto que por los resultados fue muy limitado todo, ¿no? Pero bueno, si es que no hubo fraude, tendremos que basarnos en la oposición, y es cierto también que Bolsonaro se ha hecho más fuerte de la elección anterior a esta, ¿no? Y hay otra cosa muy importante también para tener en cuenta, en virtud de la manipulación de la izquierda y de la falta de justicia, que, por decirlo de alguna forma, el primer fraude lo comete la justicia cuando libera a un corrupto como Lula en algo bien orquestado, ¿no? Pero bueno, eso se repite en muchas cuestiones, y bueno, forma parte de un clima, ¿no? Pero ciertamente lo que pueda venir con Lula y con el segundo de Lula, con el entorno, no es positivo para Brasil, no es positivo para la región. Y a ver, lo aclaro desde el punto de vista que
el primer fraude para todos los ciudadanos es tener gobernantes que piensen solamente en ellos, ¿no? En la corrupción. Y te lo digo por Cristina Fernández de Kirchner, porque, mira, en un año cuadruplicó su plata declarada. De 16,4 millones pasó a 48,6. Y ojo, que esto es lo declarado. Lo que está en las bóvedas y lo que está bajo tierra no lo sabemos, que es mucho. Y quiero darte otro dato de Argentina, Alejandro, que me pareció también bravo, interesante. Hay un libro de una colega, Mercado, que por estas horas difundió un dato. Dijo que hubo un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández para que él fuera presidente, y antes de ello se le dieron 30 millones de dólares al actual presidente argentino. Digo, una millonada. Porque, sí, pero y además siempre volvemos al tema de la corrupción y, ¿sabes?, a la crisis severa que pasa Argentina, pero que tiene que ver también con Venezuela, con Cuba, que ahora se extiende por Colombia, porque está el tema de la inflación, pero también las luchas de poder internas, externas, que generan en la gente. Yo lo veo en los venezolanos, lo veo en los argentinos. Hay un hartazgo en la sociedad, un profundo rechazo a la casta política. Me hace acordar a una amiga que decía, no vivimos en una democracia, es una demoniocracia. Y aunque el término suene fuerte, se instala así porque abandonan a la población y sumergen a la ciudadanía, incluso países ricos como Argentina, en una absoluta miseria, en pobreza, en más ignorancia. Entonces se produce el desprecio a este tipo de sistemas que no son democracias reales, ¿no? Y por eso los microestallidos sociales, tenemos extorsiones de sindicalistas que van armados, que son violentos, y también avance de los narcos, y siempre la corrupción sobrevolando todo, y la gente que piensa, y no, estos políticos son un estrato privilegiado que nos desgobiernan, y cuando hay crisis económica, más. Y es que es importante, la corrupción yo creo que es parte del cáncer, lo que alimenta como un azúcar a este cáncer maligno de este tipo de regímenes. Y fíjate que cuando tú hablas de ello, hay que explicarle a quien no lo sepa y nos esté escuchando, esperemos que sea cualquiera persona, y en particular nuestro objetivo fundamental en Radio Martí, al ciudadano cubano dentro de la isla que se le impide tener información libre. Fíjate lo que pasa en Brasil, sin irnos muy lejos. La justicia, un juez determina que el caso por corrupción en el que estaba involucrado Lula da Silva, hoy nuevamente el presidente de esa nación, pues no debía llevarse en Curitiba, sino en otra zona de Brasil. Entonces lo desestiman para que vuelva a empezar, pero es responsable de ese, según la justicia, es responsable de haber sido un corrupto, lo denominan y lo señalan como un corrupto, pero es presidente de Brasil, la gente sale a votar por él, en este círculo vicioso en el que tú estás hablando, que al ciudadano no se le permite crecer, educarse, prepararse, y terminan votando también, y además hay un control de las instituciones, que es lo que ha hecho Lula da Silva precisamente con la creación del Foro de Sao Paulo, donde se alimentó la creación de la figura de Hugo Chávez Frías, que fue el dictador fallecido, la persona que inventó en ese Foro de Sao Paulo la revolución bolivariana del siglo XXI, que hoy en día, desafortunadamente, está triunfando. Exacto, y que lo vemos a flor de piel en todo, ¿no? Y también hay otra cara, hay que ver también cómo está aflorando en Latinoamérica, porque lo que hacen estos desgobiernos también es destruir las clases medias. Yo insisto con esto, con los impuestos, me lo dicen los colombianos, sabemos por Venezuela también, ¿no? Pero ponen impuesto todo para destruir la clase media, ¿no? Entonces, fíjate, en los últimos 10 años cerraron 60.000 empresas en Argentina, 60.000 empresas. Hoy, si una persona quisiera comprarse un pasaje, por ejemplo, en Buenos Aires, para irse a Miami o a Europa, donde sea, supongamos un precio. Si un pasaje vale $1.000, la persona paga 3.000. ¿Por qué paga 3.000? Porque $2.000 son de impuestos al Estado, incluso hasta para pagar la seguridad de los aeropuertos, que es civil. Increíble. Entonces, ahí se ve el clima, se ve el clima.
Sí. Cuéntame algo, Leandro, que poco hablamos porque describimos muy bien en la programación completa de Radio y Televisión Martí lo que es el padecer del ciudadano bajo pues el régimen castrista, y de Venezuela también, de Nicaragua, pero Argentina, tú como argentino, ¿cómo están las calles? ¿Cómo está? Yo sé que hay unos índices de pobreza marcadísimos, hay un desempleo también altísimo, muy parecido al paro que vivió España hasta hace poco, pero descríbemelo o descríbenos cómo se vive en esa Argentina actual, gobernada por uno de los aliados de Lula, de Maduro, que es el señor Fernández, que además de Cristina Kirchner y de los Kirchner, que fueron bastante aliados de este grupo. Totalmente. Bueno, 50% de inflación, que es un tema muy complejo porque una ama de casa va al supermercado y cada semana aumenta todo terriblemente, entonces, y no aumenta su sueldo ni su ingreso. Entonces está el tema fundamental de la inflación, a esto se suma la inseguridad. En algunos lugares es peor, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, que está manejada por el socialismo, ha tenido en el último tiempo como unos 200 asesinatos, producto de los enfrentamientos narco, pero después hay un tema profundo de inflación y falta de crecimiento económico. Empresas que, mirá este dato, prefieren las empresas producir en Brasil que hacerlo en Argentina por el asfixio que tienen fiscal, por los impuestos, por el impedimento a poder progresar, además de la industria de los juicios. Y a esto se suma faltas que hay porque hay un desempleo producto del mal manejo económico y también subsidios que se siguen entregando, como en otras partes de Latinoamérica, para comprar las voluntades de mucha gente, iba a decir incivilizada, pero bueno, lo tengo que decir porque no tiene formación, no tiene educación y hay como un ejército de vagos propiciados, lamentablemente, en medio de este mal sistema, ¿no? Argentina, que fuera un país rico, que fuera motor y que además hemos recibido inmigrantes del mundo y los inmigrantes, yo siempre digo, hicieron grande este país, ¿no? Pero estamos en un proceso crítico desde muchos puntos y absolutamente no se ve ejemplaridad en los gobernantes, ¿no? Bueno, porque no es que uno... Sí. No, y de la justicia tampoco se ve. Y quiero, en el minuto que nos queda, Leandro Gasco, periodista argentino, en Buenos Aires te encuentras tú, ¿verdad, Leandro? Exactamente, en Buenos Aires, en medio de la persecución también, ¿Sí? a opositores y a periodistas que se vio mucho en el último tiempo. Así es. Mira, la justicia, cuando te hacía referencia, es porque viendo todo esto que hemos analizado en estos minutos, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, declaró el día de ayer que concluyó que el aplazamiento solicitado por Venezuela en esta etapa no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación. Pero ¿quién reanuda la investigación? Lo tiene que autorizar el propio régimen. Entonces, es un vamos y venimos, pero en eso el ciudadano está en un stand-by, arruinándose, mermando su capacidad de vivir, sino buscando la manera de sobrevivir. Es increíble. Sí, genera frustración, ¿no? Porque es siempre lo mismo. Es lo mismo que hablamos del encuentro entre Petro y Maduro, ¿no? ¿Desde qué lugar ellos pueden buscar algún tipo de paz o mejoría si son los artífices del mal que estamos viviendo? Y lo mismo pasa en Argentina y lamentablemente va a acontecer en Brasil por los prontuarios, claramente por los prontuarios. Bueno, con esto de verdad te agradezco la atención a Radio Martí, como siempre, Leandro Gasco, periodista, y de verdad ha sido un análisis fabuloso. Nosotros seguimos en este trabajo viendo lo que pasa en Venezuela y la relación con todos estos países aliados y en el hemisferio. Gracias a Efraín García también, a Alejandro Sayabazán en la producción del espacio y a ustedes, por supuesto, nuestros oyentes. Me despido hasta el próximo viernes en este espacio de Venezuela Hoy por Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.